Te habla Ricardo Chávez con la traducción del momento de inspiración de Ricardo Melo con el tema La fe es nuestra verdadera conexión con Dios. Hola mis queridos amigos, muy buen día. Mis amigos, hay historias que nos hacen realmente reflexionar sobre cuestiones profundas. ¿Cómo anda tu fe? ¿Tu fe es fuerte o es débil? ¿Tu fe es inquebrantable? ¿O en el momento en que realmente las situaciones difíciles te visitan, la fe comienza a titubear? Existe una hermosa historia de Humberto de Campos, un diálogo entre Jesús y el apóstol Tomás, poco antes de la crucifixión, un diálogo que nos hace reflexionar. Tomás y los demás discípulos estaban reunidos con Jesús, reflexionando sobre la importancia de la fe. Los discípulos se preguntaban, ¿es necesario ser una persona especial para tener esa fe a la que el Maestro se refiere? Creo que una persona común no tiene condiciones de tener esa fe. Uno decía una cosa, el otro opinaba otra. Tomás específicamente se dirige a Jesús y dice, Maestro, ¿cuál es el tipo de persona que tiene condiciones de tener esa fe maravillosa en Dios a la que usted se refiere? ¿Una persona común? ¿No sería una persona muy culta, una persona más preparada? Entonces Jesús mira a Tomás con mucho cariño y entiende la inocencia de aquel discípulo que aún tendría mucho que aprender, e inclusive pasaría por varias experiencias para comprender lo que Jesús decía. Jesús respondió así, Tomás, la fe verdadera se encuentra en corazones puros que nunca abandonan a Dios, incluso en medio de las mayores pruebas. La fe verdadera es dada por el que da testimonio de su conexión con Dios con alegría, con confianza, incluso en los momentos más difíciles. Humberto de Campos cuenta que Tomás miró a Jesús sin entender nada. Tomás no era tan revolucionario como Judas, pero sí quería una revolución. Quería que Jesús entrara en Jerusalén de manera exuberante para crear el reino de Dios. Él no había entendido todavía que el reino de Dios se construye dentro de nosotros mismos. Pues bien, el tiempo pasó y ya sabemos lo que sucedió. Jesús fue capturado y caminó hacia su crucifixión. En aquel momento, Tomás estaba escondido en la multitud. Al contrario de lo que muchos piensan y de lo que la historia oficial cuenta, además de Juan, que estaba al lado de María, madre de Jesús, y de María de Magdala, Tomás también estaba allí, pero escondido. Así, Tomás observa todo y piensa, Dios mío, ¿qué locura es esta? ¿Dónde está Dios que no protege a Jesús? ¿Dónde está Dios que no protege a ese hombre que durante 3 años solo propagó amor para toda la humanidad? ¿Por qué Dios permite que esa injusticia suceda? Él estaba completamente perturbado internamente, con su fe en duda. Él mira a Jesús. Jesús estaba con los brazos abiertos, las manos clavadas en una cruz, cansado, físicamente destrozado por la alta temperatura. La mirada de Tomás cruza con la de Jesús y fue como si Jesús hablase al oído de Tomás. Entonces él percibe la mirada sincera de Cristo y se acuerda de la conversación que tuvieron algunos días antes. Y Tomás empieza a entender. Mira qué interesante. En aquel momento en que, ciertamente, todos habríamos abandonado nuestra fe en Dios, Jesús permanecía sereno. La fe de Cristo permanecía inquebrantable, dando testimonio de lo que verdaderamente debemos hacer en los momentos más difíciles. A pesar de todo, Jesús permanecía en paz. Para sorpresa de todos, Tomás se da cuenta de que Jesús se inclina hacia uno de los ladrones, porque estaba entre 2 ladrones, y uno de ellos mira a Jesús con una mirada serena. Independientemente de la vida que tuvo, en aquel momento se abre, pidiendo a Jesús que estuviera con él, con Cristo, en su reino, que también lo llevara consigo. En ese momento es que Tomás escucha a Jesús hablando a sus oídos con una voz espiritual. Naturalmente había una distancia física entre ellos, pero en una voz espiritual él le decía, Tomás, ve a los hombres cultos del mundo. ¿Dónde están? Todos me abandonaron, incluso mis discípulos. Tomás, ¿dónde están? A la hora del desafío, todos me abandonaron. Yo encuentro aliento en la fe que existe en el pecho de un ladrón. En ese momento, Tomás comenzó a entender que solo aquel que da testimonio en el día a día, sin abandonar su fe en Dios, independientemente de lo que le suceda, es quien realmente comprenderá la grandiosidad divina en su vida. Mis amigos, con esa historia hermosa, profunda y conmovedora, nos gustaría invitarles a ejercitar la fe. Jamás dejen que su fe sea perturbada. Nunca dejen que la locura del mundo los confunda, los haga dudar de la presencia de Dios en su vida. Independientemente de tu religión, de tu creencia, desde tu punto de vista, recuerda, Dios está contigo. Pues si no fuera así, no existirías. Es lógico, ¿no? No hay efecto sin causa.
Por eso vamos a abrir nuestro corazón con mucha fe y armonía para preguntarnos: Señor, ¿cómo puedo sentirte más intensamente en este momento, sea cual sea el momento? Señor, ¿cómo puedo alegrar mi corazón a pesar de los desafíos de esta hora para que pueda dar testimonio de mi fe en ti, siguiendo los consejos sabios que Jesús nos dio hace tantos años? Que Dios te bendiga. Mucha paz y mucha luz.